encontré esta mañana en la Biblia cuando estaba levantándome. En la madrugada me puse a leer un poco y Dios traía una idea, ¿verdad?, de algo que había que hablar con todos los hermanos para que tengan conocimiento, algunos que no lo conocen, y los que ya lo conocen, pues afianzarlo, ¿verdad? Voy a abrir este espacio con la pregunta: ¿qué es la religión? Para muchos hay diferentes respuestas, ¿verdad? Yo encontré una generalizada, que la busqué por ahí en internet, que dice que la religión suele definirse como un sistema cultural, ¿verdad?, de determinados complementos y comportamientos y prácticas, cosmovisiones éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que compactan la humanidad o lo llevan a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Otra respuesta que encontré por ahí dice que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, ¿verdad? Un dios o varios dioses. Pues en consideración, dependiendo de lo que cada quien haya encontrado en sus conocimientos previos, ¿verdad?, en su camino, en su conocer de la religión, yo he llegado a la conclusión, en mi caso, ¿verdad?, que es una relación. ¿Por qué razón? Porque relación dice que es correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas, trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Una relación de los conjuntos es un subconjunto del producto cartesiano. Esto es en matemáticas. Una relación binaria es una relación entre dos, ¿verdad? Es una relación entre dos elementos que se complementan. Entonces, en este caso, para mí, el estar en Cristo es no una religión, sino una relación. Es una relación personal con Jesús. Y para eso, pues, para aclarar un poco, vamos a buscar algunos elementos, ¿verdad?, algunos versículos en la Biblia donde encontramos la respuesta a esta interrogante. En el caso, de lo que venía a mi corazón en esta mañana, ¿no?, es que la religión es un espejismo, es un sistema de espejismo creado por el enemigo para crear divisionismo, para hacer divisionismo entre la humanidad. ¿Por qué razón? Porque unas personas están creyendo de una forma, otras personas están creyendo de otra forma. Pero si todos estamos complementados en que es Cristo el centro de la verdad, ¿verdad?, debemos ser cristocéntricos, entonces todos deberíamos tener el mismo fundamento, todo deberíamos ir en la misma dirección. Cristo es el centro de toda verdad, desde Abraham hasta su nacimiento. Encontré que desde Abraham, que recibió una promesa, ¿verdad?, de parte de Dios, que en él habría de ser una gran nación, ¿verdad? Entonces, Abraham creyó a Dios en esta promesa, que es dada por fe, ¿verdad? Luego, por el tiempo, fue de generación en generación hasta llegar a José. Entonces, tres puntos trascendentales serían que de Abraham a David, y desde David hasta José. José, que es el papá de Jesús, no en sí el padre de Jesús, que el padre de Jesús es Dios, ¿verdad? Dios mismo, por la semilla que fue depositada en María. Esto vino de generación en generación. Podemos irnos en la palabra en Mateo 1 y dice así. Habla en el primer versículo, en Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí hace una mención de cómo viene la relación de generación en generación. Dice en el 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram. Y bueno, un sinnúmero de nombres que vienen, ¿verdad?, aquí en la palabra,
para no hacer tan largo el espacio, ¿verdad? Entonces llegamos hasta la última parte donde dice en el 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces en la palabra podemos constatar que Cristo viene de esta descendencia, ¿no? Entonces podemos irnos ahí en la palabra, en su Biblia pueden ver, y nos vamos a ir a el nacimiento de Jesús, que está en Mateo. Vamos a verificar en Mateo, siempre Mateo 1, del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensó él en esto: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí encontramos en el nacimiento de Jesús que fue por una promesa. Fue un ángel enviado donde María a darle la promesa de que iba a concebir al Hijo de Dios. Entonces, María aceptó esta petición de Dios con un corazón humilde. Pero ¿qué se dio en este caso? Se dio la fe. ¿Por qué? Porque ella le creyó al ángel y dijo sí a esa petición. Entonces en ella fue depositado Jesús. Así como en el tiempo pasado a Abraham se le dio una promesa de gran descendencia de generaciones, y Abraham la aceptó por una promesa, con el tiempo, cuando llega José, que es el esposo de María, José acepta la promesa por medio del ángel también. ¿Por qué? Se acepta la promesa de que de esa pareja, de él y María, van a ser el Hijo de Dios, mas no concebido por medio de la relación entre ellos dos, sino porque el Espíritu Santo lo había depositado en el vientre de María. Y él acepta la promesa con humildad y amor, así como también María aceptó la promesa de que iba a concebir un hijo. Entonces, si vemos, la fe se viene dando desde Abraham por medio del creer. Entonces llegamos a la conclusión que la fe es básicamente el creer. Luego nos podemos ir a Mateo 2.13. En Mateo 2.13, que dice: cuando llegó la matanza de los niños de parte de Herodes, a este tiempo el enemigo ya sabía que el Hijo de Dios estaba en la tierra. Entonces buscó la manera de asesinarle, colocando pensamientos en Herodes. Herodes toma la decisión, ¿verdad? Al darse cuenta de que el Hijo de Dios está por ahí, que va a perder su reinado, entonces manda a matar. Dice: después que partieron, o sea, los Reyes Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en este momento el Señor saca a su hijo y lo libera de cualquier problema. Esto sucede en nuestra vida cotidiana cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el plan de hacer algo. Hay un ejemplo: van a salir a hacer un mandado en su carro y el carro se daña por alguna razón. Muchos de nosotros nos quejamos a veces, pero también a veces hay que entender los planes de Dios. Quizá nos está trazando de que algo va a pasar en el camino y que nos puede pasar algo malo a nosotros. Él nos está apartando de estas cosas.
Por eso el hecho de creer siempre y andar listo conforme a la palabra, conforme a Dios. Podemos irnos después, podemos ver aquí en la Biblia que después de José viene la descendencia. Como viene desde Abraham por David hasta José, él se convierte en el papá de Jesús por la promesa de fe. Él le creyó al ángel sobre Jesús. Huyó de Egipto creyéndole a Dios cuando en su sueño le revela que tiene que salir del lugar. Entonces nos podemos ir a Mateo 3:1, donde por una promesa de fe también es declarado que Jesús iba a llegar a la tierra de Israel. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es el ángel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando Jesús se presenta ante él está adelantándole al pueblo como profeta de que Jesús viene en camino. Incluso él dice en uno de sus versículos, en una de las prédicas, dice que él no es digno del calzado de Jesús. Dice en el 3:13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Bautista, en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí se cumple que por la fe Abraham recibió la promesa de Dios, por la fe José recibe la promesa del ángel que se quede con María, María recibe por promesa que va a tener a Jesús, y luego Juan el Bautista recibe a Jesús, en realidad después de haberlo hecho por fe, proclamar que él venía. Ahí se cumple la palabra por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas más importantes en nuestra búsqueda de Dios, no en la religión, sino en nuestra relación con Dios, es la fe. Que no importa lo que pase en los tiempos, tenemos que estar completamente convencidos de que lo que Dios prometió a través de su palabra, lo va a cumplir. Podemos avanzar un poco más y vamos a encontrar que Jesús se entregó a la muerte por nuestros pecados, después de hacer milagros en la tierra, después de haber hecho unas prédicas en diferentes lugares, enseñarle a sus discípulos y guiarlos en un discipulado, que más o menos es un tiempo de 3 años de búsqueda con él, enseñándoles cómo debían ellos portarse, cómo debían ellos actuar, qué deberían entender de él. Entonces, él predicó el Evangelio. Para la mayor parte de la gente, yo he escuchado en las calles que dicen, ahí vienen los evangelios. Evangelio nos hacen llamar a los que predicamos la palabra porque llevamos el evangelio a las demás personas. Evangelio es buena nueva. Ese es el significado de la palabra evangelio, buena nueva. Somos los predicadores del evangelio de Jesucristo sobre la salvación por medio de los milagros que Jesús ha hecho, por medio de la palabra que está escrita en nuestra Biblia, ¿verdad? Que es universal, que es la misma en todo lugar. Y esto nos enseña de qué se trata la misericordia de Jesús, de qué se trata el misterio de andar a Jesús en nuestro corazón y de llevarlo a las demás personas por medio de la predicación. Si nos vamos a Mateo 5:14, vamos a encontrar al 13 y el 14. El 13 dice, vos sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si usted sirve un plato de comida y no le echa sal, ese plato está simple, es poco agradable al sabor, pero cuando ya le ponemos sal,
tiene un gusto. Entonces en la tierra, los que predicamos la palabra de Dios, somos la sal de la tierra. ¿Por qué razón? Porque si no estuviésemos nosotros predicando la palabra de Dios, muchas personas se perderían, no entenderían cuál es el propósito por el cual están en esta tierra. Y esto viene de generación en generación. Y luego en el 14 dice la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorificamos al Padre que está en los cielos? Predicando su palabra, llevando las buenas nuevas a las personas que no la entienden o las personas que no la han escuchado. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas en la calle o en un bus o en un tiempo que trabajé en un taxi me pasaba eso. Las personas que se subían, yo les decía: ¿usted conoce de Cristo? Sí, el Hijo de Dios, sí, están en los cielos. Ajá. ¿Y qué conoce de la salvación? ¿Cuál salvación? Algunas personas preguntaban: ¿qué salvación? Entonces, dice en la palabra también que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y es por eso estamos nosotros aquí, para llevar esa palabra, para que no seamos religión, sino que seamos relación con Cristo, una relación en la cual podamos llevar esa buena nueva a las personas que no la tienen, para que lleguen a la salvación, lleguen al conocimiento y al misterio de Jesucristo. Vamos a leer más adelante en Juan 14:6, para asegurar lo que había dicho al principio, de que Jesús es el centro. Pero vamos a comenzar desde el 14:1. Dice así: Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice esta palabra? Dice, la vamos a repetir: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Que si Él se fue a preparar un lugar, cuando venga a traer a su pueblo, va a venir a traerse a sí mismo, o sea, a Él mismo, Él que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos una relación con Jesucristo y Él viene a traernos, Él va a ver quiénes tienen relación con Él, entre todos los que están en la tierra, entre todos los moradores de la tierra. Y cuando vea en cada uno de nosotros aquí en la tierra que ahí está Él, que ahí está Jesucristo, entonces Él va a levantarse a sí mismo. ¿Qué dice? Está diciendo y asegurando que se va a llevar a todo aquel que ande conforme a su palabra, conforme a su amor, conforme a su bendición, conforme a su poder, conforme a su conocimiento. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo. Y aquí lo dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que va a llevarnos al lugar donde Él esté. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está asegurando en su palabra aquí que nadie va al Padre si no es por Él, y que Él es el centro de todo, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que el que miraba a Jesús estaba viendo al Padre, porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Luego dice en el 10: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque las obras de Jesús eran buenas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está diciéndonos y asegurándonos que Él es el centro. Él está en nosotros, Él está en el Padre, porque el Padre está en Él. Y si Él está en nosotros, nosotros podemos hacer lo que Él hace, porque su poder es universal, está sobre todas las cosas. Entonces aquí aseguramos, nos damos cuenta, por medio de la palabra, que Jesús está en nosotros. Nosotros somos parte de Él. Por lo tanto, no podemos estar creando divisionismos entre nosotros, como religiones, que así se denominan ahora, la religión esta, la religión la otra, la religión esta, la religión aquella. No, el centro es Cristo, donde todos debemos estar en una sola unión, un solo verbo, un solo hacer, una sola creencia, un solo amor. ¿Y cómo encontrar la buena leche de la palabra? Está en la Biblia. ¿Y cómo saber si en la Biblia está correcto lo que leemos? Porque es un libro inspirado por Dios, a través del Espíritu Santo, en diferentes personas, en diferentes épocas, ¿verdad? Y en diferentes lugares de la tierra. Entonces, ¿quién tiene la verdad sobre este libro? El Espíritu Santo. Porque Él fue el que inspiró a las personas que le escribieron para escribirla. Y también puede inspirar a las personas que lo leen para poder entenderla. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a morar en las personas? Desde el momento en el que Jesús entra en el corazón de nosotros, cuando lo recibimos como nuestro único Salvador, y formamos una unión, una relación, como decía hace un instante, que es una correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas, ¿verdad? Un trato o una unión que hay entre dos o más personas o entidades. Cuando se forma ese lazo de unión entre Jesús y nosotros, entonces nos compenetramos de Jesús, penetra en nuestro ser, y cuando está en nuestro ser, el Espíritu Santo comienza a dirigirnos, porque Él lo envía para que nos guíe, porque Él en este momento se encuentra con el Padre preparando el lugar donde vamos a ir, y va a venir por nosotros un día. ¿Y quién da fe de esto? El Espíritu Santo que está en nosotros, quien nos revela la verdad sobre lo que está escrito en la palabra. Podemos irnos a Hebreos 11.1, ¿verdad? Para encontrar algo muy importante con referente a lo que estamos hablando en esta tarde. Si nos vamos al 11.1, en Hebreos, dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando dice que es la certeza de lo que se espera, es que yo estoy completamente convencido de lo que estoy esperando. En este momento de cómo está la situación en el país, yo estoy convencido de que Cristo viene pronto. Y que esto que está pasando es para que nos preparemos y formemos una conexión, una relación, un trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. O sea, una unión entre Jesús y nosotros, para que estemos completamente compenetrados de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que va a hacer, para que nos lleve en el arrebatamiento. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estoy convencido de lo que espero. Espero que Jesús venga y me lleve con Él. Y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que Jesús vendrá por nosotros. Estoy convencido de que el Espíritu Santo está aquí. Estoy convencido de que Jehová está aquí. No lo veo. No tengo que verlo. Estoy convencido de que está aquí. Porque creer que Él está entre nosotros, sí lo puedo sentir. Cuando le oro, siento su presencia. Cuando hablo con amigos, mis compañeros de la iglesia, nos escribimos ahí por el WhatsApp, nos enviamos preguntas sobre esto, sobre Biblia, sobre versículos, y cuando hay respuestas de mis compañeros o respuestas mías hacia ellos, yo entiendo y siento la presencia de Dios en medio, porque no hay una contienda cuando hacemos una pregunta, sino más bien una comunión de decirnos lo que no sabemos para entender más allá de lo que ya pocos han entendido, para entender todos lo más. Entonces, y dice después en el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí lo está ratificando. Dice también que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. También por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él agradó a Dios por la fe, porque por sus obras agradaba a Dios. O sea que tenía un corazón básicamente como el corazón de Dios. Sin fe, dice la palabra, pero sin fe, en el 6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo me siento bendecido en mi vida. Yo podría decir, con justa razón, que a mí todo me sale bien. Pero todo es por la bendición de Dios. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Y si yo le busco, recibo sus galardones. Muy poca gente podrá entender a qué se refiere con galardones. Porque estamos confundidos con el sistema del mundo. Que el sistema del mundo dice que un galardón es un trofeo. Un galardón es un premio por ganar algo, por comprar algo. Pero los galardones que Dios nos da son diferentes. Son galardones en gloria. O sea que si hay un problema, alguien que no tiene el galardón de Dios, en ese problema la persona sufre y llora y trata de resolverlo de alguna manera buscando las soluciones en lo que se ve, en lo físico. Si le debe dinero a alguien, ¿qué hace? Bueno, ir a ver cómo lo consigue para pagar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Doblamos nuestras rodillas porque en fe le pedimos al Señor que nos provea. Y Él encuentra la manera justa de cómo hacer que eso llegue a nuestras manos para cubrir aquel problema. Y puede ser incluso trabajando, haciendo algo de movimiento físico, pero es que las batallas se ganan primero en el espíritu y después se trascienden a lo físico cuando las recibimos. Cuando uno ora por algo, debe estar convencido de que ese algo lo va a recibir. Así como yo estoy convencido de que cuando me acueste a dormir, mañana voy a levantarme. Todos nos acostamos de esa forma, porque es una fe. Esa es una fe que naturalmente está en nosotros, pero hay una fe que naturalmente no está, que es la fe que es progresada de acuerdo a la búsqueda. Porque yo estoy seguro de que hay aire para respirar, claro. Lo respiro. ¿Cuándo me doy cuenta de que no hay aire? Cuando se tapa mi nariz y no encuentro aire. Entonces ahí tendría que buscar la manera de respirar. Entonces los movimientos naturales del hombre están hechos porque Dios ya lo propuso así, ya está hecho así. Es la fe que se mueve a través de la naturalidad, porque fue creada ya en el espíritu. Pero el hombre debe aprender a crear eso en el espíritu para conseguirlo en lo físico, ¿verdad? Vamos a ver algo más por aquí. Con Jesús entró la unión y se quitó la división, pero por causa de buscar a Jesús podríamos ser vituperados. De hecho, así va a pasar, así nos pasa. Voy a leerles aquí algo que está en Hebreos 11:31, como para asegurar lo que dije al principio, de que por medio de la fe, en el creer de una palabra, se dio la descendencia de Jesús, porque vino desde Abraham. Vamos a irnos a Mateo 1 de nuevo, y en Mateo 1, donde está la genealogía de Jesucristo, aquí se menciona en uno de los versículos, vamos a ver, aquí en el número 4, no, en el 5, pero vamos a leer desde el 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Vean, aquí se menciona a Rahab, y Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth. Entonces, donde dice Rahab, Rahab fue una ramera que en una de las historias de la Biblia ella ayudó a dos personajes importantes de la palabra, los acogió en su casa. Cuando fueron a buscarlos para matarlos, ella los escondió porque iban a sitiar el lugar, iban a acabar con el lugar. Y ella les pidió a estos dos importantes hombres de la palabra que se acordaran de ella cuando fueran a sitiar el lugar. Y ellos lo hicieron así y le permitieron vivir, la apartaron de entre los que iban a matar. Entonces aquí donde dicen Hebreos que por la fe se fueron ratificadas las cosas, hay una parte donde dice, vamos a ver, en el 31, por la fe Rahab, que era de la descendencia desde Abraham
hasta David y hasta José, que es el papá de Jesús, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, en Hebreos están ratificando que por la fe estas personas lograron lo que tenían que hacer en la palabra, ¿verdad? En la historia. Y entonces dice que fue por la fe Rahab, una ramera que no pereció juntamente con los desobedientes, porque ella atendió a esos dos espías en su casa y los guardó de que la muerte los llevara, porque los andaban buscando para matarlos, los libró de eso. Entonces ellos prometieron levantarla y ayudarla, y la levantaron, la ayudaron. Entonces quiere decir, si acá por la fe fueron hechas muchas cosas y están ratificadas aquí adelante, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, Rahab alcanzó buen testimonio por la fe, porque le creyó a ellos y los guardó de lo que podía pasarles. Y como lo guardó, ellos continuaron vivos, ella continuó viva, y de la descendencia de ella vienen las generaciones hasta llegar a José. José, que fue el papá de Jesús, quien aceptó el cargo de ser el papá de Jesús en la tierra cuando Jesús es hijo de Dios. Entonces, por la promesa viene Jesús, una genealogía desde Abraham, pasando por David. Entonces, por la promesa es que nosotros también debemos recibir a Cristo, y por la promesa vamos a ser levantados con Cristo, y por la promesa es que somos salvos en Cristo, porque Cristo vino para darle la salvación a todo aquel que en él creyera, porque así lo dice la palabra. Y vamos a irnos a Hebreos 12:1, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciéndonos? Que por la fe Abraham recibió una promesa, por la fe David fue rey, por la fe Rahab cuidó a los espías, por la fe nació Jesús de María, por la fe José se convirtió en el papá de Jesús, y por la fe dice acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerado, o sea, consideremos nosotros a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que si él llegó hasta el final por la fe, creyendo que Dios le iba a levantar de los muertos en el día tercero, así por la fe nosotros tenemos que continuar llevando a Cristo a los demás corazones, para que seamos todos en el planeta una sola nación de Cristo, para que no haya tanto divisionismo. Y dice en el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, lo vil de la tierra, lo que está dañado. Antes de venir a Cristo, todos estuvimos en un plan de pecado, donde continuábamos en caminos de mal y haciendo cosas terribles. Pero al venir a Cristo por la fe, fuimos limpiados, fuimos sanados y fuimos salvados. Porque dice en el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fomentar la santidad, las vestiduras blancas, para ser levantados con Cristo y llegar y poder ver al Señor. Y dice en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto está hablando de toda aquella persona que no ha recibido a Jesús, o los que lo recibieron y se han apartado, porque antes en el 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué está diciéndonos? Que ya que tenemos los ojos puestos en Jesús, no desviemos nuestra mirada ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, sino directo en Jesús. Y si Jesús está en el cielo, vamos a ver solamente arriba. Si Jesús está a un lado, vamos a ver solamente a un lado. Si Jesús está abajo, vamos a ver solamente abajo. Si Jesús está aquí, vamos a ver solamente allí.
Entonces, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que al final, en el 28 dice, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, no se va a mover, indestructible, imparable, o sea, no se puede dañar, no se puede destruir porque está ahí y permanece para siempre, así como su palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios también es fuego consumidor. Y dice algo más importante, más acá, algo también muy importante, en el 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero esto es, orad por nosotros, orad por vosotros y por todos, para que la bendición de Dios, el poder de Cristo y la fe nos lleve por un rumbo donde no podamos perdernos ni a derecha ni a izquierda, sino manteniéndonos firmes en el Espíritu de Dios. Que la honra y la gloria sea solamente para Dios y que nos quede claro que andar en Cristo no es una religión, sino una relación con Cristo. Que andar en Cristo no es descuido, no es engaño, no es mentira, es una realidad, es fe, es creer, es esperar en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe, y si Él prometió que vendrá por nosotros, va a venir por nosotros, y nosotros nos iremos con Él y nos gozaremos en la boda del Cordero en el cielo, y gozaremos de las calles de oro y el mar de cristal, del cual habla la palabra. Así que gracias por su atención, hermanos, Dios les bendiga, y que Dios derrame muchas bendiciones de Cristo en nosotros, en nuestro corazón y con todo nuestro alrededor, a las personas que amamos y aún los que no conocemos y aún los que no amamos, para que aprendamos a amarles y podamos llevarle la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que están escuchando y declaro que nos vamos a ver en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.